Voy a explicar la ley de Watt, que es la ley de la potencia. La ley de la potencia. La potencia se representa con la letra P y su símbolo es la W. Entonces, potencia es igual a voltaje por amperaje. Si yo tengo el voltaje y tengo el amperaje, puedo hallar la potencia. Para que podamos configurar varias, pues hacemos el triángulo de potencia. Triángulo de potencia. Y para acordarnos de esta ley, yo utilizo un método infalible que me inventé hace un par de años, que es decir, viva el intenso el profesor, viva el intenso el profesor. El profesor, como es el que está enseñando, va arriba del triángulo y luego coloco viva el intenso del profesor. Entonces, la P es potencia, la V es la diferencial de potencia, que es voltaje, y la I, que es la intensidad, la corriente, es amperios. ¿Listo? Entonces el voltaje pues lo representamos con la U y los amperios con la AMP. Entonces con este triángulo podemos configurar las tres soluciones que podemos darle a la fórmula de potencia. Esta sería una. Si yo necesito hallar el voltaje, tapo la letra V y me dice que voltaje es igual a, entonces miren el dibujo, la P está arriba y la divido sobre la A. P es igual a potencia dividida entre la intensidad. Y si yo quiero saber la intensidad, tapo la letra I y me quiere decir que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Y tengo ya las tres formulitas, la 1, la 2 y la 3. ¿Listo? Estos números como para decirle que de esta fórmula de Watt sacamos 3. Necesitamos para trabajar la fórmula de Watt dos datos: potencias, voltios o intensidad. Con dos de ellos hallamos la tercera. Entonces vamos a poner un ejemplo de un bombillo. Voy a dibujar acá un bombillo. Un bombillo, mayormente encontramos en YouTube, en Google, son resistencias. Entonces un bombillo a la final un bombillo viene siendo una resistencia, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Entonces decimos que tenemos un bombillo que trabaja a 110 voltios, ¿cierto? Dependiendo donde estén ubicados, 120, vamos a colocarle 120, que es más común. Y que ese bombillo consume 0.9 amperios. ¿Listo? Entonces, como 0.9 A es amperios, es lo mismo que decir intensidad. Entonces tengo voltios, aquí lo tengo, y tengo amperios. O sea que yo puedo hallar la potencia. Entonces, para hallar la potencia yo multiplico 120 por 0.9. Eso me da 108. 108 es la potencia y su símbolo es la W. 108 watts. Pero resulta que en el ejercicio que estamos haciendo nos preguntan en la resistencia. Y como podemos observar, en ninguna de estas está la resistencia. Entonces, voy a escribirle la otra ley, que es la ley de Ohm. Entonces voy a escribirle aquí, voy a borrar esto para que se den cuenta, y voy a escribir aquí ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm también tiene su triangulito, o le podemos hacer su triángulo. ¿Listo? Fórmula infalible que aprendí, esa sí no me la inventé yo, es
viva la reina Isabel, donde viva, que es el voltaje, está en la parte de arriba, luego viene la reina, que es la resistencia, y luego viene Isabel, que es la intensidad o los amperios. Entonces, la primera fórmula de la ley de Ohm, que es esta, ¿cierto? Es resistencia es igual, entonces, sencillo, tapo la R a voltaje sobre intensidad. Y tengo la primerita fórmula. La segunda, tapo cualquiera de las incógnitas, ¿cierto? Entonces vamos a tapar la intensidad. Entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Y la tercera, taparíamos el voltaje, entonces diríamos que voltaje es igual a R por intensidad. ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos preguntaron con este ejemplo cuál es la resistencia de ese bombillo, la resistencia no tenemos el dato, pero ya tenemos varios datos acá que nos sirven. Tenemos el voltaje, tenemos el amperaje y tenemos la potencia. Entonces, si nosotros necesitamos hallar la resistencia, necesitamos el voltaje y el amperaje. Entonces, resistencia, en este caso, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Es lo mismo que decir resistencia es igual, el voltaje serían 120 voltios dividido, y lo vamos a dividir entre la corriente, que serían 0.9 amperios, sería esto. ¿Listo? Entonces, 120 voltios dividido en 0.9, eso nos da 133. La resistencia sería igual a 133,3 o 33 ohmios, y tiene su símbolo, que es los ohmios. ¿Listo? Entonces, de esta manera aplicamos las dos leyes. Esta, que es la ley de Ohm, y esta, que es la ley de Watt. ¿Listo? Watt es potencia, entonces sabemos que es con la letra P. Y como es con la letra P, nos acordamos de profesor. Viva el intenso el profesor, y hacemos el triangulito y es fácil hallar. Entonces, si ya entendieron este pedacito, voy a borrar un momentito, voy a borrar todo esto, vamos a dar solamente los triangulitos para trabajar con los triangulitos, y podemos que nos encontremos algo así. Que es lo que actualmente tenemos, ¿cierto? Lo que actualmente tenemos. Ya les termino de igual. Lo que actualmente tenemos. Aquí en esta parte tenemos una batería, que este sería el negativo, y este grandote sería el positivo. Este sería el negativo y este sería el positivo. En esta parte también tenemos lo mismo. Tenemos uno pequeñito, cuando veamos el pequeñito sabemos que es negativo, cuando veamos la rayita grande sabemos que es el positivo. ¿Listo? Entonces, para entender estos ya son resistencias. Cuando hablamos de resistencia es lo mismo que un bombillo, una lavadora, son resistencias. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a saber es el voltaje. En un lado de una batería, creo que le está dando, vamos a poner aquí 20 voltios. ¿Listo? Y en la otra batería vamos a poner 15 voltios. Esto de manera de ejemplo, ¿vale? Entonces, el ciclo para este ejercicio, vamos a ver, estos serían los nodos. Los nodos es donde llegan las corrientes. Acá tenemos la resistencia, tenemos una de 10, vamos a decir que aquí hay una de 15 y aquí vamos a colocar una de 20. Esto es a manera de ejemplo, ¿vale? Entonces nosotros hacemos el recorrido
con unas flechitas y estas flechitas es para poder saber el voltaje viene de positivo hacia negativo. Si yo borrara aquí esto, el voltaje iría aquí, bajaría aquí, entonces subiría, pasaría acá y bajaría. ¿Listo? Hasta llegar al negativo. El negativo, como es negativo, su voltaje es 0. ¿Listo? Entonces, necesitamos estas resistencias que aparece 10, 15, 20, son ohmios. Entonces vamos a dibujarle el simbolito para que lo hagamos con todo lo de la ley. ¿Listo? Esta es de 10 ohmios, esta es de 15 ohmios, esta es de 20 ohmios. ¿Listo? La ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes nos da 0. ¿Sí? Es una de las leyes de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes nos da 0. Pero aquí vamos a hallar los voltajes de esas resistencias. Entonces tenemos un voltaje inicial que son 20 voltios y tenemos en este primer circuito tenemos dos resistencias, ¿cierto? Entonces tenemos 20 voltios y resistencia 10 más 15, 25. ¿25 qué? Ohmios, ¿cierto? Podemos escribir ohmios o podemos dibujar el símbolo de ohm. Entonces, para saber las corrientes que están entrando al nodo, aquí viene así, la que está entrando y la que está saliendo. Otra de las leyes es que las que entran se suman y las que salen se restan, ¿vale? Esto es a manera de ejemplo. Entonces, aquí nos habla de corrientes, pero aquí no vemos corriente. Pero tenemos una resistencia y tenemos un voltaje y necesitamos la corriente. Entonces miramos cuál de las dos fórmulas me puede servir para saber las corrientes que están entrando a los nodos. Entonces, si vamos a usar la de viva el intenso el profesor, que es la de Watt, no tenemos ningún dato que se asemeje a lo que tenemos acá. Tenemos potencia, no tenemos potencia. Tenemos intensidad, no tenemos intensidad. Voltaje sí tenemos, aquí tenemos 15 y aquí tenemos 20, o sea que esta ya no nos sirve. Escogería esta, que tiene voltaje, ¿sí? Ese voltaje aquí tendríamos 20 y tenemos una resistencia. En este caso que estamos sumando 2 tenemos 25 ohmios. Y ya con esta fórmula podemos hallar la corriente o la intensidad total del circuito. Entonces es fácil. Dividimos el voltaje, que son 20 voltios, lo vamos a dividir en las resistencias. Como están en serie, las vamos a sumar. 20 dividido en 25, eso nos da una corriente de 0,8, ¿cierto? Ya tenemos una corriente total de 0,8. Ahora necesitamos hallar el voltaje de la resistencia 1, el voltaje, esto de manera de ejemplo, el voltaje de la resistencia 2. ¿Listo? Esta parte de aquí para allá no la vamos a resolver porque le estoy enseñando es cómo usar la fórmula, ¿vale? Entonces, para hallar este voltaje, yo necesito saber, tener al menos dos datos. Entonces tengo intensidad y tengo resistencia, o sea que sigo usando la misma. Quiere decir que si yo multiplico la intensidad por la resistencia me da el voltaje. Entonces yo multiplico este por este. ¿Listo? Y me daría el primer voltaje. 10 por 0.8. 10 por 0.8 nos da. Esta resistencia es de 8 voltios. ¿Listo? Y la otra, lo mismo. Vamos a multiplicar 0.8 por 15 y eso nos da un total de ¿cuántos voltios? Voy a borrar aquí.
¿Cuánto nos daría esta resistencia? 12 voltios. ¿Listo? Entonces, si ustedes analizan 12 voltios que se está consumiendo esta resistencia, más 8 voltios que se está consumiendo esta resistencia, la suma de las dos me va a dar 20 voltios. Espero que esta explicación les sirva para poder empezar a hacerlo de la ley de Kirchhoff. Ojo que esto lo hice para poder explicarles cómo usar la ley de Watts y la ley de Ohm sobre una resistencia y hallar valores que desconocemos. Y aparte hay otra fórmula que esa pues la verán más adelante. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa me escriben, si me equivoqué me lo hacen saber, si les gustó también me lo hacen saber.